Vamos a estudiar la monotonía de algunas funciones, pero antes recordemos cuál es la regla. Tendremos que estudiar su derivada. Si la derivada es mayor que 0, es decir, si es positiva, la función será creciente. Sin embargo, si la derivada es menor que 0, es decir, es negativa, la función decrece. Y esta es la regla que tendremos que seguir para estudiar la monotonía de cualquier función. En el primer ejemplo estudiaremos la monotonía de esta función polinómica. Y empezamos calculando su derivada. Como es una función polinómica, su derivada será 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6x. A continuación tendremos que igualar esa derivada a 0 y resolver para saber cuándo cambia de signo. La derivada 3x al cuadrado menos 6x igualada a 0, tenemos una ecuación de segundo grado, incompleta. Sacamos la x factor común e igualamos a 0 y obtenemos el valor x igual a 0 y al igualar el paréntesis a 0, 3x menos 6 igual a 0 y despejar, obtenemos x igual a 6 tercios, es decir, x igual a 2. Y por último, lo que tendremos que hacer será estudiar el signo de la derivada. Para eso construiremos una tabla en la que colocaremos la derivada y la función. Y después los valores que hemos obtenido en el punto 2 ordenados, es decir, primero el 0 y después el 2, con lo cual tendremos desde el menos infinito hasta el 0, que fue el primer valor que nos salió, pasando por el 2 y llegando, por último, al más infinito. Para estudiar el signo de la derivada en cada intervalo, tomaremos un valor y sustituiremos en la derivada. Así sabremos si es positiva o negativa. Por ejemplo, entre menos infinito y 0 elegimos el menos 1. Lo sustituimos en la derivada y lo calculamos. La derivada era 3x al cuadrado menos 6x. Por tanto, 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Y al resolverlo, obtenemos 3 más 6. Y eso da un valor 9, que es mayor que 0 y por tanto es positiva. Por tanto, en nuestra tabla sustituiremos que la derivada es positiva y entonces la función crece, porque cuando la derivada era positiva, la función crecía. Para el segundo trozo elegimos el 1. Hacemos lo mismo y sustituimos el valor 1 en la derivada para estudiar qué signo tiene. Vemos que nos sale negativo, por tanto, la derivada es negativa y si es negativa, la función decrece. Con el tercer trozo hacemos lo mismo. Entre 2 e infinito vamos a elegir 3, que sustituimos también en la derivada. Y al sustituirlo obtendremos el valor 27 menos 18, que no hace falta calcularlo porque ya sabemos que 27 menos 18 es mayor que 0 y por tanto la derivada es positiva y la función crece. Y finalmente, solo nos queda escribir los resultados que hemos encontrado. En el primer intervalo la función crece, en el segundo decrece y en el tercero crece. Por tanto, escribiremos que la función crece en este intervalo, es decir, del menos infinito al 0, unido con este intervalo, es decir, del 2 al más infinito. ¿Y dónde decrece la función? Pues en este intervalo, del 0 al 2. Y ya tenemos terminado el ejercicio. Hemos estudiado el crecimiento y el decrecimiento de la función. En este segundo ejemplo vamos a estudiar la monotonía de una función racional. En este caso, y al ser una función racional, antes de empezar a estudiar la monotonía tendremos que calcular el dominio. En la anterior era una función polinómica y por tanto el dominio eran todos los reales. Sin embargo, en este caso, el dominio serán todos los números reales, excepto los valores que anulen el denominador. Como en este caso, lo que tenemos es que x igual a 0 anula el denominador, el dominio de la función serán todos los reales, excepto el 0. Y esto tendremos que tenerlo en cuenta cuando estudiemos el signo de la derivada. Y comenzamos. Para estudiar la monotonía, lo primero que hacemos es calcular la derivada. Al tratarse de una función racional es la derivada de un cociente, por tanto derivamos el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1, partido del denominador al cuadrado. Operamos, vemos si se puede simplificar
En este caso nos queda x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado y no se puede simplificar porque tenemos en el numerador una resta. Y ya tenemos la derivada. Al igualar a 0 nos quedaría x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado igual a 0. Por tanto, x al cuadrado menos 1 igual a 0 y nos queda una cociente de segundo grado incompleta. Despejamos la x al cuadrado y calculamos la raíz positiva y negativa. Y obtenemos dos valores, x igual a 1 y x igual a menos 1. Hemos calculado la derivada, hemos igualado a 0 y ahora solo nos queda estudiar su signo. Y al tratarse de una función racional, en la tabla reflejaremos primero el numerador, después el denominador, la derivada y la función. Y todo eso lo haremos colocando los valores que hemos obtenido en el apartado 2 de igualar la derivada a 0, es decir, el 1 y el menos 1, y también el que se obtenía en el dominio. Por lo tanto tendremos x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. Y hay que colocarlos de forma ordenada, es decir, menos 1, 0 y 1. Y ahora elegiremos un valor de cada intervalo y sustituiremos. Por ejemplo, x igual a menos 2. Y al sustituir aquí me quedaría menos 2 al cuadrado menos 1, que me sale positivo. Menos 2 al cuadrado es positivo. Realmente aquí, como la x está al cuadrado, los valores van a ser siempre positivos. Elijamos el valor que elijamos. Ahora elegimos un valor entre menos 1 y 0, es decir, el menos 0,5. Y al sustituir menos 0,5 al cuadrado menos 1, el resultado es negativo. Lo mismo con un valor entre 0 y 1, el 0,5. Al sustituirlo da negativo. Y entre el 1 y el infinito elegimos el 2 y al sustituirlo da positivo. Como la derivada era el cociente, pues haremos más entre más, menos entre más, menos entre más, menos y más entre más, más. Y por tanto mi función me queda en el primer intervalo creciente, en el segundo decreciente, en el tercero decreciente y en el último creciente. Y solo nos queda escribir el resultado. F de x es creciente ¿en qué intervalo? Pues en este intervalo, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 1 y desde el 1 hasta el infinito. Y la función es decreciente en estos dos intervalos, es decir, desde el menos 1 al 0, unión del 0 al 1. Recuerden que el 0 no lo podemos incluir. Fíjense que aquí está sin incluir y hay una unión. ¿Por qué? Porque el 0 no está en el dominio de la función. Y por tanto, escribiremos del menos 1 al 0, intervalos abiertos, unión del 0 al 1. Observen que siempre el crecimiento y el decrecimiento de una función se coloca con intervalos abiertos, nunca con intervalos cerrados, es decir, nunca con corchetes.